días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo una vez más desde mi hogar, esperando que se encuentren muy bien en el cuidado del Señor, en la protección de nuestro Señor, aprovechando este tiempo en casa para perfeccionar la comunión con el Padre, para conocerlo más profundamente. Hoy vamos a reflexionar en torno a una parábola. Se encuentra en Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña, o la parábola de la hierba mala, también como aparece en la versión NBI. La semana pasada el pastor también nos predicaba acerca de la parábola del buen samaritano y nuestra responsabilidad de amor hacia el prójimo, hacia nuestra sociedad, sobre todo en estos días, en estas condiciones tan difíciles e impensadas para nosotros. Vamos a darle lectura entonces en Mateo 13, en la nueva versión internacional. Versículos del 24 al 30. Dice: Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esta parábola que aparece en Mateo 13 se une también a otras parábolas que aparecen en este mismo capítulo. Comienza el Señor con la parábola del sembrador, la parábola de la mala hierba, después continúa con la del grano de mostaza. Y estas primeras parábolas nos hablan sobre el reino del cielo y cómo va creciendo el reino de los cielos. Incluso en el primer versículo que leemos, el Señor nos dice: el reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla. Y así, esa frase el Señor la utiliza en varias de las parábolas, para darnos a entender que un tema importante o un tema principal en las parábolas es el reino de los cielos. Y utiliza esta forma muy característica del Señor, de nuestro Salvador, del Maestro, como enseñanza a través de las parábolas, que son escenas cotidianas, cosas muy comunes, muy fáciles de captar la atención para el pueblo judío y para sus discípulos, porque además son cosas que ellos experimentaban día a día, como en el caso de un sembrador, como en el caso del trigo, el caso de una cena. Y así el Señor utilizaba los momentos adecuados para insertar su enseñanza a través de parábolas. En el Antiguo Testamento también nos encontramos con algunas. La más conocida es cuando el profeta hace ver al rey David que está equivocado a través de una parábola. Y como les mencionaba, el mismo Señor aquí, al enunciar su parábola, dice que es como el reino de los cielos, es como semejante a. Entonces nos da a entender de lo que Él está hablando en las parábolas es el reino de los cielos. Y el Señor hablaba en parábolas por dos razones, se dicen los estudiosos. Una es porque él mismo también lo deja claro acá en el mismo capítulo 13, que debido al juicio de Dios con el pueblo de Israel, Él le está hablando en parábolas para que ellos no entiendan. Y si en el momento que vayan a entender, lleguen al arrepentimiento. Y ese era el juicio del Señor. Y por otra parte, también es misericordia de Dios
debido a que si ellos entendieran mejor la escritura, entenderían que estaban bajo el juicio del Señor. Y por otra parte, a sus discípulos se lo hacía entender de forma más clara. Se apartaba y les explicaba las parábolas de ellos. Es muy complejo de entender, poniéndonos en el caso de los discípulos, cómo el reino de los cielos había llegado. El último de los grandes profetas, como fue Juan el Bautista, predicaba el reino de los cielos y el arrepentimiento y la venida del Mesías, que había llegado. Pero al tiempo después, el mismo que predicaba que el reino de los cielos había llegado, había sido decapitado. Entonces era algo complejo de entender. Algo importante que nosotros debemos tener presente al estudiar las parábolas es como el Señor siempre nos quiere enseñar algo muy pertinente, muy útil para nuestra vida, sobre todo en estas condiciones que estamos viviendo actualmente. Vemos en esta parábola entonces un hombre que salió a sembrar y que sembró su trigo, y durante la noche vino un hombre malo, dice el enemigo, y sembró cizaña. Y al ir los trabajadores de este hombre le dicen si quieren que arranquen la cizaña, y él les dice no, que es necesario que deben crecer juntas, porque si no arrancarán el trigo también junto con la cizaña. Y que solamente en el final, cuando ya llegue la cosecha, van a poder separar en manojos la cizaña y el trigo. La cizaña van a poder echarla al fuego. Vamos a ir a la explicación de esta parábola que el mismo Señor se la dio a sus discípulos en el mismo capítulo 13, versículos 36 al 43. Dice: una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Le respondió Jesús: el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del enemigo, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Entonces es el mismo Jesús el que les da la explicación de la parábola. Les dice: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor. El campo es el mundo. Esto es muy importante para nosotros, sobre todo ahora. Muchas veces se ha interpretado esta parábola como el campo, un símil de la iglesia, donde en medio de nosotros crece el trigo, crece la cizaña. Crecen los hijos de Dios como los hijos del diablo. Pero aquí el mismo Señor nos dice que el campo es el mundo, su creación. Sigamos. Y la buena semilla representa a los hijos del reino, la mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. Vamos a detenernos un poquito en la cizaña. La cizaña, en ese tiempo, en la agricultura, se utilizaba mucho como una forma de venganza o como de causarle daño a sus vecinos, a los otros agricultores, debido a que la cizaña era difícil de reconocer, como el mismo pasaje lo dice, y porque se entretejía al momento de ir creciendo junto al trigo. Si querían arrancar uno, debían arrancar los dos. Por lo tanto, se iba a perder la cosecha.
Entonces la recomendación del mismo sembrador, del mismo hombre, era que debían solamente hacer esta división al momento de la cosecha. Esto era algo que realizaban los niños y las mujeres, el separar el trigo de la cizaña. Producto de que la leña era muy escasa en esos tiempos, en Israel, la cizaña se utilizaba para encender el fuego. Teniendo esto claro, podríamos decir, según la misma explicación que nos da nuestro Señor en el pasaje, yo la resumo de la siguiente manera. En el campo de Dios, o sea, este mundo, los justos y los injustos deben habitar. El trigo de Dios y la cizaña del enemigo vivirán juntos hasta el fin de los tiempos. O sea, hasta cuando el Señor haya consumado eh, el fin de nuestros días, haya consumado su plan. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones. Algo que resalta, que es muy lógico, es el Padre, nuestro Dios, el que reina. Aún en medio de sus enemigos, aún en situaciones difíciles, es Él quien pone las reglas. Es Él quien ordena, es Él el que instaura un juicio. No es labor nuestra. Otra aplicación es cómo nosotros en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, en tiempos de tribulación, podríamos decirlo, debemos llevar este buen fruto que el Señor nos pide siempre. La semana pasada hablamos del fruto del amor al prójimo, el fruto de la responsabilidad en el mundo en el que vivimos, por el mundo en el que vivimos. Hoy yo le voy a hablar de dos frutos. Uno es el fruto de la paciencia. El Señor siempre nos invita a vivir en momentos difíciles con paciencia. Efesios 4:2 nos dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Romanos 12 nos dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, muestren paciencia en el sufrimiento. Y estas son cartas a la iglesia, sabiendo que constantemente están siendo sometidas a distintas situaciones, donde la paciencia es una característica principal, fundamental en nosotros los cristianos. Otra característica muy importante es la fe. Segunda de Corintios 4:17 nos dice, pues los sufrimientos son ligeros y efímeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Nos da dos características en cuanto al sufrimiento. Nos dice que es ligero, la versión Reina Valera nos dice que es leve, o sea que es poco profundo, que no nos daña más de lo que nosotros podamos resistir. Y es efímero, o sea pasajero, fugaz. Pero en contraste con la gloria de nuestro Señor, que es eterna. O sea, resumiendo, podemos estar expuestos por un corto tiempo a un dolor, a un sufrimiento leve, comparado con la gloria eterna de que nuestro Señor nos tiene preparado cuando estemos en la eternidad viviendo junto a Él. Hermanos, no podemos perder de vista esta tensión constante en la que el Señor siempre nos tiene, que es la consumación de la gloria de Cristo que viene. Pero mientras tanto nosotros vivimos ya en el reino de Dios, al cual el Señor Jesucristo nos dio entrada. Cuando se encarnó, cuando nos predicó, cuando vivió entre nosotros. Por lo tanto, no podemos fijar nuestra vista en lo visible, sino en lo invisible, como decía el pasaje que acabamos de leer. Por esto debemos afianzar nuestra comunión con el Padre, debemos estar atentos a nuestra vida si estamos llevando este fruto de paciencia, de fe, de amor a los demás.
Porque es en las situaciones difíciles donde nuestra fe se pone a prueba, donde nuestra paciencia se pone a prueba, donde realmente mostramos el amor del Padre en nuestra vida a los demás. Si no estamos viviendo de esta forma, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no estar experimentando vivir como la cizaña en este anticipo de una eternidad sin Dios. Debemos poner ojo en eso. El fin de la cizaña fue la quema en el horno encendido. El fin nuestro es esta gloria eterna que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Otra aplicación que siempre muy recurrente, muy oportuna, es como el Señor siempre nos está invitando a arreglar cuentas con Él. Todo tiempo es bueno, todo tiempo es perfecto para ir a la presencia de nuestro Señor, para rendir ofrendas de alabanza, para rendir arrepentimiento. No podemos dejar pasar más tiempo. Amados hermanos, les invito a que oremos en este momento, que le pidamos al Padre llevar buen fruto, que nuestro fruto no sea envuelto, no sea dañado por la cizaña, por lo que podemos ver en el mundo. No podemos tomar las mismas características de este mundo que es injusto, que es pecador. Más bien vivamos en medio de él, pero como el trigo sano, como cristianos, como iglesias que puedan llevar bendición a los demás, que podamos formar el carácter de nuestro Salvador. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, dice Gálatas, capítulo 6. Entonces oremos, hermanos, en esta mañana por la bendición del Señor, por agradecer su gran amor con nosotros primeramente, y también por pedirle que siga fortaleciendo nuestra fe, que siga llenándonos de paciencia, la misma paciencia que Él tuvo cuando vivió entre nosotros, que cada día nos parezcamos más a Él. Amado Padre Celestial, mi buen Señor, te damos gracias porque en medio de todo tú estás presente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Te damos gracias por tu gran amor, por tu bendición de ser hijos tuyos, de estar siempre bajo tu cuidado, bajo tu bendición, bajo tu amor. Padre Celestial, en esta mañana agradecemos porque el juicio es solo tuyo, porque tú estuviste dispuesto y diste la vida por los más pecadores, por el más vil pecador que somos nosotros, y el juicio te pertenece solo a ti. Cualquiera que haga juicio de su hermano debe estar dispuesto a dar la vida por él, así como tú lo hiciste. Padre Celestial, agradecemos por el infinito amor que nos das día a día. Te pido que perfecciones nuestra fe, que perfecciones nuestro carácter. Hoy día solamente vimos paciencia, fe, pero tu carácter es mucho más completo que estas dos cosas, Dios mío. Padre Celestial, agradecemos tu gran amor. Agradecemos el amor del Padre dado a través del Hijo a nosotros. Agradecemos tu bendición, tu misericordia día a día, al levantarnos, al acostarnos. Protege a cada uno de nuestros hermanos en sus casas, protege a cada uno de nuestros vecinos que aún no te conocen, pero que es labor nuestra compartirles y llevarles el Evangelio. Agradecemos esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estaremos compartiendo el Evangelio en otra oportunidad. Un abrazo.